Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Hemos estado estudiando, hermanos, esta carta bajo un tema general que es la historia y destino de la iglesia del Dios glorioso. Esta tarde estudiaremos los últimos versículos del capítulo 3. Estaremos estudiando la parte B del versículo 17 al 21, bajo el tema o el subtítulo La oración espiritual para comprender la inmensidad del amor de Cristo. Desde que empezamos a estudiar el capítulo 3, hemos estado observando varios aspectos relacionados a la iglesia de Cristo. Por ello, hemos estado dividiendo la carta en varias secciones o en varios subtemas. Si ustedes recuerdan, estudiamos el capítulo 3 de los versículos 1 al 6 con el subtítulo o el tema, el misterio de la iglesia, en donde se nos explicó cuál era este misterio y en qué consistía para los lectores de la carta de los Efesios. Luego estudiamos los versículos 1 al 3 bajo el subtema el Evangelio de Cristo, el cual se nos explicó o se nos detalló cómo este Evangelio que Pablo predicaba se expresaba o daba a entender la multiforme sabiduría de Dios. Y en el tercer subtema de la semana pasada lo vimos de los versículos 14 al 17, en el que se nos habló de Cristo, Cristo como el Señor de nuestras vidas, en el que se manifiesta en la vida de un creyente y cómo este señorío nos capacita para poder comprender la dimensión de lo que se trataba el amor de Cristo por su iglesia. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, en la parte A del versículo 17. Entonces, hermanos, a manera de recapitulación, tenemos tres subtemas. Y este cuarto tema, como ya lo mencioné, vamos a comprender o vamos a estudiar lo que es la inmensidad o la magnitud del amor de Cristo. Vamos a leer, hermanos, nuestro versículo 17 para tener el contexto de lo que vamos a estudiar esta noche. Síganme con su vista, por favor, en Efesios capítulo 3, versículos 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La idea, hermanos, de la oración de Pablo viene siendo expresada desde el versículo 16. No haré nuevamente una exposición de ese versículo, solo estoy tratando de volver a hilar o enganchar en su mente lo que la predicación pasada se estuvo desarrollando. Pablo viene enfatizando una oración, Pablo viene haciendo una petición, y es que el creyente, siendo fortalecido desde su interior por el poder y la guía del Espíritu Santo, ese poder hace que el yo interior, por así decirlo, se renueve cada día. Por ello es que Pablo cuando entra a hablar al versículo 17, vemos la razón de esa renovación. Y vemos por lo que ya explicamos, por lo que ya se explicó la predicación pasada, es un momento en el cual el creyente, cuando viene a ser parte de la iglesia, empieza una renovación progresiva, porque Cristo habita permanentemente en su vida. Es decir, una habitación fija. Es un momento, hermanos, en donde Cristo empieza a hacer su obra a través del Espíritu Santo, y a partir de ahí es un proceso progresivo de crecimiento y maduración. No es una presencia temporal o no es en momentos espontáneos, ni tampoco es algo que nosotros lo saquemos de nuestra bodega de recuerdos, sino que la presencia de Cristo es real porque Cristo es el Señor de tu vida. Por eso la primera parte se trataba de este tema, en donde Cristo está en
entronizado, es decir, en el centro de tu vida, es el eje de tu ser, de tu mente, de tu corazón, como nos dice Pablo en Gálatas 2:20 al 21. Leamos por favor por ahí, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Leamos, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por ello, hermano, el fortalecimiento, como dice nuestro versículo ahí, es que estamos en esa comunión con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y es precisamente que esa presencia es permanente en todas nuestras acciones, en todas nuestras actitudes y están alineadas a todo lo que creemos de la palabra de Dios. Y es por eso que en este versículo 17 que acabamos de leer, se adhiere una palabra que dice ahí precisamente en el versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe. La fe, hermanos, entra aquí también en el creyente porque es la que manifiesta esa creencia, esa convicción del Padre en nosotros a través, el Padre actuando a través de su Hijo como un cuerpo que somos la iglesia. Así pues, la fe se nos dice que por esa fe Cristo entra en tu vida por aquella puerta, hermanos, por aquel interior y se sienta, en el trono de tu vida para permanecer y cohabitar juntamente, como nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está el fortalecimiento en el cual el creyente está en esa presencia en Cristo y no es solo de lengua ni tampoco un concepto intelectual como un famoso teólogo del siglo XVI expresó acerca de esta verdad. Por ello esta noche veremos a partir de la parte B del versículo 17, en donde Pablo desea que estos creyentes de Éfeso conozcan, experimenten la profundidad, la inmensidad del amor de Cristo por su iglesia y cómo esa transformación lo estará desarrollando el apóstol Pablo en su oración. El versículo 17, hermanos, se dividió en dos partes. La parte B, en la cual empezaremos, es esta parte que dice así, a fin que o para qué, como en otras versiones lo dice, arraigados y cimentados en amor. El apóstol Pablo utiliza dos palabras aquí con relación o a dos conceptos figurados o dos metáforas con respecto a lo que es la agricultura o lo que es la construcción. Figuras literarias, hermanos, que para el tiempo de nuestro Señor, para el tiempo de Pablo eran entendibles porque la iglesia estaba conformada por judíos y por gentiles. Ambos cohabitaban. Por ello es que la palabra que utiliza Pablo aquí para arraigados es la palabra en griego rizo, de donde viene nuestra palabra raíz. La raíz, hermanos, es aquello que nutre, es aquello que fortalece, que hace crecer toda planta, todo árbol. Así es lo mismo el creyente en la iglesia. Cristo habita permanentemente, Cristo nutre nuestro ser desde nuestro interior, dando una verdadera y sólida vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la vid y nosotros sus pámpanos. Así que Cristo cultiva y nutre desde la raíz interna de nuestro ser para que nosotros nos desarrollemos y para que nosotros crezcamos en esa vid verdadera. Por ello, la palabra arraigado tiene un gran significado para nosotros, porque como ya lo expliqué, son las raíces de un árbol, son las raíces de una planta. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento que nos habla de esta verdad, en Salmos capítulo 1, versículo 3. Aquí se nos dice, hace una comparación entre el hombre pecador y aquel que se deleita por la palabra de Dios. Aquel que se deleita por la palabra de Dios, aquel hijo de Dios, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas.
esa raíz está nutriendo de corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así que esta raíz, hermanos, o este arraigo que tenemos, o este arraigados que vemos aquí, es el crecer y el fortalecerse de la raíz verdadera que es Cristo. El peligro, o lo contrario de no estar arraigados, es como nuestro Señor Jesucristo lo relata en la parábola, del sembrador, en donde el Señor Jesucristo nos habla de no tener una raíz profunda. Miren, veamos lo que pasa y cuál es el peligro de eso. Mateo 13, versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Así que esta misma razón, hermanos, es la que Pablo utiliza también para denotar o para demostrar lo que también es el estar cimentados, como es la otra parte del versículo 17. Utiliza otra metáfora, pero ahora para ejemplificar aquel cimiento o aquella parte que sostiene un edificio. Y tiene una connotación esta palabra, en el griego es temelio o temelio. Es un acento que lleva al final, así que tiene la base o tiene como base el cimiento, la zapata, aquello que da solidez a ese edificio. Y es precisamente el sentido que le está dando también el apóstol en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados, está utilizando ahí la palabra, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, ese cimiento o esa fundación o aquello que sostiene el edificio es algo que no se mueve, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que esta solidez, hermanos, y este arraigo son dos frutos que viene el apóstol Pablo describiendo desde el versículo 16, y al llegar al versículo 17 vemos que estas están fundamentadas tanto en la fe como en el amor. Provisiones o gracias o maneras, hermanos, en que nosotros podemos experimentar esas ricas bendiciones que tiene el Señor como su amor y su fe. ¿Por qué? Porque son verdades, aparte son cosas que no cambian, son gracias que no tienen ninguna falla, que están sólidas como una roca. Así que el amor y la fe tienen esa connotación de que no cambian, no tienen grietas, son sólidas, no se mueven, así como el Señor Jesucristo nos lo ilustra con la parábola en la que contrasta a dos constructores. Esta parábola está descrita en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es precisamente que de ahí estamos nosotros fundamentados en la iglesia por el amor y por la fe en Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que el lenguaje metafórico que está utilizando el apóstol Pablo es para cerrar la idea de que el permanecer y habitar en Cristo por la fe y el amor es la anticipación de la preocupación que está el apóstol Pablo y es la razón de la oración que está haciendo desde el versículo 16. Estos creyentes, hermanos, tenían que ser arraigados, tenían que ser fundamentados completamente dentro de la iglesia
para que cuando llegaran tormentas o se presentaran pruebas o tribulaciones, no fueran sacudidos por olas o llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza o doctrina, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Ayúdame a leer ese, por favor, hermano. Así que si estos creyentes no estaban fundamentados y arraigados en el amor y en la fe, iban a ser arrastrados. Por eso es que Pablo cierra la idea en el versículo 17. Y nosotros necesitamos tales características hoy en día, hermanos, para salvaguardar la unidad y la fortaleza del cuerpo de Cristo. Es necesario comprender lo que Pablo viene desarrollando para que unifique a todos los creyentes, tanto del tiempo pasado como el tiempo presente, en un mismo cuerpo que es su iglesia. John MacArthur hace un comentario respecto a este amor arraigado y a esta fe arraigada o cimentada dentro del cuerpo de la iglesia. Dice, hay diferenciación o diversificación entre nosotros y diferentes modos de pensar, diferentes culturas, pero para que haya o para que exista la realidad de un cuerpo se requiere mucho amor bíblico. Pero el amor bíblico no es cosa de pura emoción y sentimientos. Significa que sinceramente procuremos el salvaguardarnos los unos a los otros en amor, en bondad, con el fin de buscar la unidad de la iglesia y que colaboremos con Cristo, dejando y olvidando la carnalidad humana. Por ello, Pablo, hermanos, ha establecido las bases de lo que ahora vendría a hablar en el versículo 18 y lo que desea que esa fortaleza o esos cimientos o esos arraigos ayuden a los creyentes ahora a tener esa comprensión y ese conocimiento de lo que Pablo va a decirles. Versículo 18, por favor, hermanos, leamos. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Si se fijan, hermanos, como que cuando empezamos a leer el versículo 18, ese seáis como que le falta algo, ¿no? Por eso es que necesitamos ir hilando la idea. Y si leo nuevamente la parte donde nos quedamos, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Este versículo es difícil, hermanos, porque estuve batallando para poderlo entender, dado que se nos dan figuras geométricas. Miren, está ahí la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y es que un objeto que posee tales dimensiones, pudiera prestarse a muchas interpretaciones. Pero Pablo está tratando de ejemplificar, utilizar otra metáfora para describir la magnitud, la inmensidad del amor de Cristo. Es decir, todo lo que abarca, todo lo que es, hasta donde llega y todo su alcance. Pero este versículo, como les dije ahorita, se ha presentado a varias interpretaciones, por eso es difícil poner un significado. Algunos argumentan que pudiera referirse a la inmensidad de la persona de Dios. Otros argumentan que pudiera hablar de la economía de la salvación, siendo que está plenamente descrita en este capítulo 3. Otros en el misterio revelado a la iglesia, que empieza a describirse también en este capítulo 3. Algunos argumentan que por tratarse de estas dimensiones, está hablando a lo mejor de un nuevo cuerpo o de una nueva iglesia, porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 16, se nos habla de la nueva Jerusalén y se nos dice que esta nueva ciudad, miren, vamos a leerlo, dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Pero aquí le falta algo, y es la profundidad. La profundidad. Otros sostienen, hermanos, que a lo mejor este versículo son los 4 brazos de la cruz
que abarca todo el mundo en todas las dimensiones, en todos los tiempos. Este fue un punto sostenido por muchos padres de la iglesia en donde trataban de explicar el significado de estas palabras. Pero la idea, hermanos, que es más acorde, dada la información que Pablo nos ha estado explicando y nos ha estado dando en estos últimos versículos, es muy posible que Pablo se refiera a la magnitud o a la inmensidad del amor de Cristo. Es decir, en el versículo 18 está hablando de un objeto. Ese objeto necesitamos ir siguiendo la forma o la narración hilativa del pensamiento del autor. Por ello, como ya se explicó la semana pasada acerca de esto, cuando separaron la Biblia, cuando hicieron los capítulos y los versículos, era para que se pudieran encontrar más fácilmente. Pero algunas ideas y narraciones de los escritores inspirados por el Espíritu Santo se cortaron. Por este motivo, la idea o la narración del versículo 18 sigue hasta la primera parte del versículo 19 y quedaría de esta manera. Vamos a poner, a ver si se puede poner ahí en la pantalla el versículo 19, perdón, el versículo 17 hasta el versículo 19, para comprender lo que Pablo está tratando de decirnos. Si no lo ponen ahí en la pantalla, hermanos, síganme con su vista para tratar de explicar lo que a continuación les voy a decir. Permítanme un momento. Nos quedamos en la palabra a fin que o para que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por ello, hermanos, estos 3 versículos ponen la idea o dan la idea de conocer cuál era la oración de Pablo. Es de suma importancia y relevante entender que la idea de este contexto está siendo expresado por Pablo como un deseo de que sus lectores comprendan y entiendan cuál es la perspectiva de esta grandeza de Dios y cuál es la magnitud de este amor de Dios. La oración de Pablo tiene que ver con tratar de hacerles ver la supremacía de esta grandeza, la operación de este gran poder que está en los creyentes. Cuál extraordinaria y grandiosa operación de este poder excede cualquier dimensión, excede cualquier parámetro que nosotros podamos darle, hermanos, porque siempre está excediéndose como es el poder de Dios. Así que Pablo, desde que empieza a hacer la oración del versículo 17, pone un énfasis distintivo en comprender cuál es este amor de Dios y la iglesia. Así que el versículo 19 termina con una de las grandes verdades, la plenitud de Dios, o aquello como se le conoce la preeminencia. Es aquello, hermanos, que lo llena todo, es aquello que está sobre todo, es aquello que no podemos comprender, vislumbra nuestro pensar, lo cual Pablo infiere que esta plenitud está relacionada con este conocimiento que les vendrá a decir en el versículo 19, este conocimiento de amor que desea que sus creyentes conozcan, es porque este amor, así como lo dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Créanme, hermanos, que cuando estaba estudiando esta carta, medir o tratar de entender que todas estas palabras que exceden a todo conocimiento, todas estas palabras que hablan de la preeminencia, todas estas palabras que hablan de la plenitud, no podía a veces comprender cómo era posible que Pablo estuviera escribiendo esto, pero sé que el Espíritu Santo le dio la revelación y la iluminación para que nosotros pudiéramos entenderlo. Así que los creyentes de la iglesia de Éfeso tenían que ser llenos de esta plenitud de Cristo. Para que sean llenos de la plenitud de Cristo, ¿por qué? Porque es un poder incomparable. Miren, en Efesios capítulo 1, versículos 19, habla acerca de este poder.
Sígame ahí con su vista. Efesios capítulo 1, versículo 19. Perdón, versículos 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y a aquel os ha llamado y, y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Esta fue otra palabra, hermanos, que habla precisamente de esta plenitud, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder. Así que, hermanos, esta plenitud, estas palabras que Pablo está diciéndonos aquí, amplían el panorama, es decir, debe de causar una revelación tan grande o de gran magnitud como es la plenitud que lo llena todo. El cristiano es completo en Cristo porque Cristo lo llena. El cristiano es grande, por así decirlo, porque Cristo está en lo ancho, en lo alto, en lo extenso y en lo profundo de su ser. Así que esta extraordinaria grandeza, hermanos, es revelada por Pablo de lo que es la grandeza de nuestro Dios. El creyente, hermanos, entonces expresa esta transformación completa y profunda en una vida a través de la unión con Cristo, en su cuerpo donde pertenecemos todos los creyentes, de donde tomamos esa plenitud día a día y de esa plenitud todas y esas ricas bendiciones de su poder, de su amor, de su sabiduría, de su santidad, según la gracia sobre gracia que nos son otorgadas a los creyentes, como lo dice Juan 1, versículo 16. Porque de su plenitud, ¿qué dice, hermanos? Tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces esto es una bendición tan grande, hermanos, de estar en la iglesia, porque tomamos de esa plenitud. Y si nos falta gracia, tenemos gracia sobre gracia. Así que esta supereminente, este poder o esta magnitud está expresado precisamente en el poder operante y continuo de estar en un cuerpo en Cristo. Por eso, hermanos, por eso en el versículo 18, en el versículo 18 se nos dice, perdón, en el versículo 19 se nos dice que de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta oración, hermanos, es precisamente por el súper inminente poder para que sea operante continuo en nuestro crecimiento, en nuestro amor, en nuestra maduración de fe, resultando en el creyente, hermanos, una madurez total en todos los aspectos, ámbitos y dimensiones de nuestro ser. Hasta llegar, hermanos, ¿a qué altura o a qué medida? A la plenitud de conciencia que Pablo desea en esta oración. Este deseo y preocupación es lo que Pablo está intercediendo, porque vería que más adelante los hermanos conviviendo juntos en la iglesia sería el nivel de vida o el nivel al cual el cristiano tendría que, o sería su meta, más bien dicho. Es decir, el creyente tendría como meta llegar a esa plenitud y a esa estatura de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que estos parámetros, por así decirlo, hermanos, pudieran darnos la idea de lo que el creyente tiene como meta o como objetivo, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así que Pablo, hermanos, Pablo estaría orando porque esta plenitud fuera la que cambiara
la que madurara, la que hiciera crecer a todo creyente en la iglesia. Y es por eso que esta plenitud o esta preeminencia de Cristo, hermanos, es inseparable. Es inseparable, es constante en todo momento, es plena, es inagotable, rodeada de bendiciones espirituales que de antemano fueron preparadas para todos los que estamos o andamos en ellas, para que seamos plenos en nuestro ser, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Leamos, hermanos, por favor. Así es, hermanos. Entonces Pablo está deseando que esto impregne tu mente, tu corazón, todo tu ser a un grado mayor de conocimiento, a un grado mayor en el cual el Espíritu, quien imparte la fortaleza y el poder divino, sea el que te arraigue, sea el que te haga crecer, sea el que te haga madurar en todos los ámbitos, en tu anchura, en tu longitud, en tu profundidad y en tu crecimiento. Así que, hermanos, veremos los dos últimos versículos de nuestro estudio con la plena seguridad, hermanos, de que la fuente de todas estas grandes y majestuosas bendiciones provienen de una sola fuente de poder inagotable, que es la persona de Dios. Leamos el versículo 20, por favor. Efesios capítulo 20, y aquel que dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente, hermanos, es porque Pablo nuevamente está expresando la fuente o la majestuosidad de esta verdad en todo creyente. Es decir, un creyente debe de experimentar en su vida y conocer este gran poder. Es un poder inigualable porque proviene de la única excelsa persona del Dios Padre. Pablo dirige la causa de este mover o de este hacer hacia la única fuente de toda esta magnitud del amor de Cristo. Porque estas ricas y excelsas bendiciones vienen de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. Es decir, si leemos otra vez el versículo 20, exaltaremos el incomparable poder, hermanos, de todas las cosas que hace Dios en la vida de los creyentes. Y aquel que es poderoso, Pablo no lo compara con alguien, Pablo no le da, por así decirlo, medidas, pero Pablo dice que aquel es poderoso. Otras versiones de la Biblia dice, ahora aquel que tiene el poder para hacer. ¿Y para qué hacer estas cosas, hermanos? ¿Y por qué conocer que Dios es poderoso? ¿O por qué Dios es poderoso para hacer todas las cosas? ¿Ustedes creen que Dios es poderoso, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes dirían, porque Dios es todopoderoso, ¿no? Porque la omnipotencia de Dios es más poderosa que cualquier definición de poder que nosotros pudiéramos hacer, hermano. La definición de la omnipotencia de Dios es más poderosa que todo aquello que es el celso. Es más poderosa que aquello que tú le puedas dar una longitud, una anchura, una profundidad. Es tan intensa o profunda, por lo cual Pablo hace énfasis fuertemente en este versículo, atribuyendo otra palabra todavía de esa preeminencia o de ese poder que tiene Dios. Pablo utiliza, hermanos, para mucho. Se fijan ahí que dice, para hacer todas las cosas mucho más abundante. La palabra que utiliza Pablo ahí es la palabra hiper. La palabra hiper implica un estado excelso, un estado intenso, un estado supremo de cualquier cosa más abundante que se haga. Esa es la mera
omnipotencia del poder de Dios actuando en el cuerpo, hermanos, de la iglesia y actuando en cada creyente. Este poder, hermanos, está actuando hoy día en la iglesia. Es más poderoso que cualquier cosa que nosotros pudiéramos describir o imaginar. Por ello, si nosotros decimos que Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿qué dice la otra parte del versículo? ¿Por qué? Porque no hay poder tan grande, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Y así pudiéramos decir versículos. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque Él es omnipotente. Son verdades, hermanos, que necesitamos aprender y necesitamos conocerlas para que toda la gracia sobreabunde en nosotros. Miren como lo dice 2 Corintios, capítulo 9, versículos 8. Y poderoso es Dios para hacer ¿qué? Que sobreabunde en vosotros toda gracia. ¿A fin que? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es uno de los frutos o es una de las bendiciones de tener el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos el poder de Dios, tenemos toda la gracia, tenemos todas las cosas, tenemos todo lo suficiente, hermanos, para que abundéis para toda buena obra. No hay petición más inmensa y más grande en la cual nosotros podemos expresar que el permanecer en este poder y estar en esta presencia, hermanos. El apóstol Pablo viene diciendo desde el versículo 17, para que Cristo habite. ¿Por qué? Porque ese poder habita en ti. Así que para que perdure en nosotros por toda la eternidad, tenemos que conocer la gloria. Y eso es lo que el versículo 21 nos narra. Versículo 21 de nuestro capítulo, hermanos, para terminar, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén, amén. El versículo 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Hermanos, la única respuesta a todo esto es que nosotros debemos de reconocer a nuestro gran Dios y darle toda la honra, toda la gloria, especialmente a través de este cuerpo en el cual nosotros pertenecemos. La gloria y la honra desde el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cristo ha traído, hermanos, y continuará trayendo gloria y honor al Padre a través de su iglesia. Lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo en el presente, lo hará en el futuro o lo hará con otras generaciones por los siglos de los siglos. Pero este es también el objetivo principal de la iglesia, traer gloria a Dios por todo lo que es y por todo lo que Él ha hecho. Cuando la iglesia entiende y camina en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado y la iglesia cumplirá su importante deber, simplemente glorificando a Dios. Debemos comprender estas verdades, hermano. Por eso el ruego de Pablo. Debemos seguir creciendo en esta grandeza y en esta inmensidad de la gloria de Dios, de su poder, de estas ricas y sólidas bendiciones en su reino, para poder admirar todas las glorias de nuestro Dios y Salvador, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Leemos, hermanos, dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, porque para Él es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos las gracias, mi Señor, por permitirnos entrar nuevamente en tu trono de gracia. Gracias, Señor, por revelarnos estas grandes e inescrutables riquezas y este inmenso y esta plenitud de Cristo
como es revelado en el amor, Señor, que tú derramaste para que nosotros pudiéramos pertenecer a este cuerpo. Ayúdanos, Señor, a hacer la gloria aquí en la tierra a través de las funciones que tiene la iglesia. Ayúdanos a revelar esa gloria a todos aquellos que aún no conocen este poder, este amor, esta fe, esta dimensión, Señor, de lo que es tu persona. Ayúdanos a reafirmar como iglesia nuestro compromiso de poder pertenecer a un cuerpo unido y ayúdanos, Señor, a poder reflejar todas y estas grandes bendiciones que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Te rogamos por cada creyente en esta iglesia, por cada familia en esta iglesia, Señor, que tú le des fortaleza, que tú le des poder, Señor, para que pueda soportar las luchas, para que pueda reafirmar su vida, para que pueda crecer en este conocimiento, a fin, Señor, de madurar y llegar a la mente y a la estatura de Cristo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y gracias, Señor, por darme la oportunidad de traer nuevamente este mensaje. Pedimos, Padre Santo, por todos aquellos que todavía no han llegado, Señor, a este conocimiento. Te pedimos porque tú obres en su corazón, porque tú alumbres, Señor, esa bendición de la salvación en ellos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú hagas el hacer como el querer por tu buena voluntad, a fin, Padre, de que en cada persona, en cada familia de este mundo, tú te sigas glorificando. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pedimos, mi Señor. Amén.